estamos siguiendo la secuencia de videos explicativos del proceso electoral de segundo grado. De nuevo tenemos hoy el honor y el privilegio de tener a nuestra gran amiga Astrid Lemus, abogada graduada de la San Carlos, ex decana de Derecho de la San Carlos y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, una verdadera autoridad en este tema de justicia en Guatemala. Astrid, de nuevo, bienvenida. Hoy quisiéramos hablar en particular de la elección de los magistrados y magistradas a la Corte de Constitucionalidad. Explícanos para el público que nos escucha, esta elección es muy particular y muy particular el procedimiento de Guatemala, porque no hay comisión de postulación, no hay un órgano único que haga una elección, sino hay 5 órganos distintos que eligen y hacen una designación. Explícanos cómo se da este proceso. Sí, en efecto, para nosotros en la Universidad de San Carlos de Guatemala es un protagonismo que se da que en pocos países del mundo realmente no conocemos de otra universidad que tenga ese protagonismo que se tiene acá para integrar la institucionalidad del Estado. Aquí son 5 órganos designantes, los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, que tiene que actuar en Consejo de Ministros. El presidente y el Consejo de Ministros. Así es. El Congreso de la República también en su pleno. Que hace una Asamblea General Extraordinaria solo para elegir a magistrado o magistrada titular y suplente. Así es, tiene que tener ese fin específico y es el pleno el que participa. Y luego el organismo judicial, que también que hace una elección interna por medio de su Corte Suprema de Justicia. Correcto, y hace una elección interna de la Corte Suprema. No elige a un magistrado de la Corte, pero son los magistrados y magistradas de la Corte quien eligen a una persona distinta para titular y suplente para ser parte de la Corte. Así es. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hace esa elección por medio de su Consejo Superior Universitario. En el Consejo Superior Universitario hace una sesión extraordinaria. ¿Y cuál es el tipo de votación que tiene que haber? Bueno, ahí tiene que hacerse un proceso especial y la elección se tiene que hacer pues previa una convocatoria pública y un proceso de selección, etcétera, y la elección final se hace en una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario que tiene que integrar las normas de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad y las propias del Consejo y de la Universidad. Así. ¿Y cuánto porcentaje del Consejo tiene que votar? Es la mitad más 1. La mitad más 1. Sí, porque es mayoría absoluta, la mitad más 1. Correcto. Se había avanzado que el Consejo hiciera una votación pública y que la votación además fuera verbal, fuera oral. Entonces el voto era público, se sabía por quién iba a votar cada magistrado. Los que estuvimos en la elección pasada de Gloria Porres tuvimos 3 procesos penales precisamente por esa razón, porque votamos por ella y en voto público que se estimó que violaba la ley. Y el quinto cuerpo que designa magistrado o magistrada es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. También reunidos en una asamblea extraordinaria. Correcto. Y ellos en esa asamblea es específica para elegir a la persona que quieran ellos designar como tal. Esto es interesante porque los 5 magistrados tienen igualdad de dignidad y de estatus en la Corte. La presidencia está determinada por ley, se va rotando conforme la edad. Conforme la edad de los 5 magistrados lo tienen que decidir. Es la primera sesión que ellos tienen. De una vez se levanta el acta y ahí se designa cuál va a ser el orden en el que van a ir desempeñando esa presidencia de la CC. Esto evita todos los conflictos que hay en otros organismos para elegir presidencia. Ya vemos cómo la Corte Suprema ha prolongado esta elección de la presidencia. Sí, así es. Ahora, en estos cuerpos electores, ¿qué criterios han habido? Por ejemplo, ¿qué le recomendarías tú al Ejecutivo, al presidente de la República para su selección? Bueno, también ahí había una tendencia a la democratización y a la transparencia, y los últimos presidentes de Otto Pérez Molina para acá, incluyendo a Jimmy Morales y a Yamatei, y pues hicieron un llamamiento público para tener algún tipo de participantes para poder elegir como de entre sugerencias de la sociedad. Así es. Y por ejemplo el vicepresidente en la época
de Yamatei también presentó hizo una propuesta, es decir, pues se supone que el presidente no va a conocer a todas las personas que puedan llenar esos requerimientos, entonces si se abre, pues la sociedad civil puede hacer propuestas que pueden ser muy interesantes y de personas que tienen esos requisitos. Según la ley, se tendría que elegir a alguna persona que tenga conocimiento de la administración pública. También esos requerimientos se deberían de hacer por órgano designante. El organismo judicial, la Corte Suprema, debería de designar a alguien que haya sido juez o magistrado. Para la universidad se pide que sea alguien que haya ejercido docencia. Sin embargo, solo a este es al que se ha exigido que nombre a una docente, en tanto que otros órganos del Estado han designado a personas que no han llenado ese requisito. Ese requisito, correcto. Y en el caso del Congreso, para la elección, las normas que se siguen son las normas normales, democráticas, y las normas internas del Congreso. ¿El voto debe ser público, nominal para esta elección? Sí. Correcto. Y puede ser observado por la ciudadanía, de todos modos se va a conocer posteriormente. Pues yo diría que más que poder ser, debería ser. Debe ser, porque son autoridades que van a regir, que van a decidir la vida del Estado de Guatemala por los próximos años. No sabemos incluso por cuántos, pero sí definitivamente en los próximos 5 años. Y entonces, ya que la ciudadanía no puede participar directamente en esa elección, sí hay un deber de veeduría y de interesarnos en qué está pasando y ver que los órganos designantes cumplan con esa función, pero pensando en los intereses del país. Y por eso se le llama elecciones de segundo grado, precisamente porque es a través de representantes. Yo creo que aquí vale la pena mencionar que es muy importante que la población total de Guatemala esté en observación activa de estas elecciones. Y en el caso del Congreso y la elección a magistrado o magistrada a la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, es muy importante que las personas en los departamentos vayan y visiten y vean y dialoguen con los diputados y diputadas distritales. El Congreso, recuérdense, representa al pueblo de Guatemala y debe sostener los intereses que le manifiesten sus electores. Entonces nosotros creemos que es importante esta relación directa con las y los diputados distritales para poder saber qué están pensando, qué nombres tienen, qué es lo que a quién piensan proponer y nominar a la Corte de Constitucionalidad, que al final es el órgano judicial más importante del país, aunque no lo diga la ley, pero efectivamente así. Claro, yo creo que también en el interior de la República hay juristas connotados, personas que realmente son conocidas y muy respetados y apreciados en su comunidad, pero no trasciende, su labor no trasciende para la capital y para estos órganos designantes. Entonces sí sería bueno que la sociedad civil de los departamentos y de las ciudades grandes haga el traslado de estas propuestas. Correcto, así es, para que puedan todos tener igualdad de posibilidad de participar. Y el país enriquecerse. Con la totalidad de la población. Como digo, con las personas que se han dedicado al derecho, que realmente podrían ser un gran aporte para el país. Y en el caso del Colegio de Abogados, podemos tal vez plantear lo mismo, es decir, yo no sé si el colegio tiene capítulos departamentales, sí sé que en algunos departamentos, tengo entendido que en Quetzaltenango y en otros, pero sería muy interesante que la población se acercara al Colegio de Abogados a plantear que haya capítulos departamentales del Colegio de Abogados para poder tener este diálogo, porque aún el Colegio de Abogados también tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía, no solo frente a los abogados que son miembros del colegio. Entonces me parece que este diálogo en los departamentos es sumamente importante y hay que abordarlo. Pero yo creo, Frank, que realmente es casi que una quimera, porque en el Colegio de Abogados se ha desvirtuado totalmente la participación en estas elecciones. Ya hace meses que se están haciendo una serie de eventos en los departamentos con la mira de ir fortaleciendo candidatos que no son de allá, sino que son candidatos impulsados acá y algunos incluso muy señalados, pero que con un gran derroche de recursos están haciendo actividades de ese tipo
para ir promocionando a candidatos. Entonces los candidatos se van promocionando en base a actividades completamente ajenas al espíritu. A churrascos y desayunos y fiestas y actividades, claro. Efectivamente, yo sí creo que hay que estar muy atento a este fenómeno en el interior y que la población no se deje impresionar y que la opinión pública no se deje comprar por invitaciones a estas actividades sociales que realmente disimulan lo más importante de lo que es este ejercicio, que es buscar la gente más idónea para estos cargos. Esos eventos no son solo en el interior, también en aquí no, en la capital, aquí pero peor. inician en el interior y es una maratón, ¿verdad? Una competencia de ver quién gasta más y quién hace el derroche mayor. Y creo que sí, ahí hay que llamar a los abogados a que estemos muy atentos y nos preguntemos cuál es la fuente de esos recursos. Claro, y es aquí donde nosotros creemos que el instrumento más importante que tiene el pueblo de Guatemala observando estas elecciones es levantar su voz para tachar a ciertos candidatos. Todo mundo sabe quién es una persona honorable y quién no, quién es una persona que tiene antecedentes, quién no, quién es una persona que llena los requisitos y quién no. Efectivamente es la misma población la que debe levantar su voz. Me parece que la principal garantía de que las comisiones de postulación o los diferentes procesos como este de la Corte de Constitucionalidad, donde son 5 cuerpos distintos designando a magistrados, tienen que reaccionar frente a la población y la población pueda tener el derecho de levantar la tacha pública de algunos candidatos o candidatas que les parezca indebidos. Esta es la fortaleza más grande de la población. Y por último nos queda el Consejo Superior Universitario, que también hace su sesión, como tú decías, para elegir magistrado titular y suplente. Y aquí también creo yo que es importante la renovación del Consejo, que se elijan los cargos que no han sido electos o que se le dé posesión. Así es, pensamos que el Consejo Superior Universitario está completamente inhabilitado para poder designar un magistrado, como es su obligación titular y suplente, toda vez que los miembros que lo están integrando actualmente tienen sus cargos vencidos, una proporción tal vez de 2/3 partes, tienen sus cargos vencidos y ellos no fueron electos para esa misión. Bueno, eso creo yo que explica esta designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que parecería ser tal vez de alguna forma también compleja, porque son 5 cuerpos distintos que participan. La lógica original de esta norma era darle a la Corte una diversidad de opiniones y de visiones que daría un criterio más balanceado. No siempre ha sucedido así, pero esperamos que en estas elecciones podamos recuperar esta diversidad, esta independencia judicial que hace falta y tengamos realmente la posibilidad de rescatar el sistema de justicia de Guatemala. Muchísimas gracias.